bueno, somos el Círculo de Estudios 24 de marzo. Empezamos a tener actividades desde el año pasado y estuvimos platicando con un compañero, con Jorge Huerta, con Sixto, de la idea de la contingencia pues no nos inmovilizara y empezáramos a tener actividades, y justamente cayó la casualidad de que vimos la publicación de una investigación que hizo el Felipe, yo te voy a decir el doctor Felipe Galán, estamos entre camaradas, sí. Y bueno, dijimos, pues, ¿por qué no empezamos, no? Y ya después Jorge tuvo otras propuestas de otros compañeros que vamos a empezar a dialogar de manera virtual. Y bueno, pues le tocó a Felipe ser como el padrino de este ejercicio que estamos empezando. Pues de por sí las actividades de formación política no son muy, no son de masas. Entonces, pues estamos empezando. Y yo, a pesar de que ya nos conocemos básicamente todos, pues quiero nada más pues dar algunos pormenores de Felipe. Pues es doctor en Historia por la UB, también es antropólogo por la UB, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, también es miembro de la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales, profesor en la Universidad Intercultural de Puebla, hasta ahorita, aunque también ha sido profesor en varias instituciones de nivel superior, coordinando, tengo entendido, posgrados, ¿no? Ha participado en diferentes espacios a nivel internacional, con publicaciones. Pues en realidad el currículum es bastante amplio, entonces estoy tratando de ser lo más sintético posible, porque creo que la carnita de este asunto pues está en la investigación que hizo en 2018, en el marco de las elecciones federales. Él se encargó de hacer una investigación con sus alumnos sobre cómo se estaba llevando a cabo este proceso, en particular en el municipio de Córdoba de Veracruz. Producto de esta investigación hay un ensayo que ya lo compartimos entre todos, ya lo hemos leído, y bueno, pues la idea es que nos comparta el producto de esta investigación. Y pues ya para no dar sin más preámbulos, pues entonces empezaría Felipe. Adelante, Felipe. Y bueno, nada más las reglas es, bueno, él va a hacer una exposición del trabajo, y pues al final, quien quiera hacer preguntas, dudas, comentarios, pues levantamos la manita ahí, y como somos poquitos, yo creo que va a ser más rico, ¿no? Ese es el formatito de la reunión. Ahora sí, perdón, Felipe. Sí, no, gracias, Pablo, muchas gracias por la invitación. De verdad me da gusto estar esta tarde conectado con ustedes. Me da gusto también que seamos pocos y que se grabe también, ¿no? Que seamos pocos también porque dará tiempo de que charlemos, ¿no? Que el objetivo también es que platiquemos, bueno, a mí me ha encantado de que podamos platicar también sobre lo sucedido en el proceso electoral 2018, de cara al que viene también, pero en algo que pasó en Córdoba. Porque creo que es importante. Entonces, bueno, te agradezco la invitación, me da mucho gusto saludarlos, a todos aquí del círculo que están trabajando. Qué bueno, ¿no? Me parece que en este momento es tan importante que de cara a lo que viene, lo que está pasando, de todos los problemas sociales, de los procesos políticos que estamos viviendo, que se formen cuadros y que discutan también de teoría social. A mí me parece que es un punto esencial, es un punto fundamental para que los partidos políticos, esto es a opinión personal, dejen de ser solamente estos como grupos, organizaciones un tanto clientelares que pretenden ganar elecciones, ¿no? Me parece que esto va más allá. Bueno, yo quiero empezar leyendo brevemente así algo que... este libro, no sé si lo conozcas, Pablo, y lo conozcan todos, es un libro, debe estar circulando en la red, que se llama El Cambio Democrático en México, que coordinó John Ackerman. Seguramente ustedes conocen bien a John Ackerman. Y en este libro, que de verdad se lo recomiendo mucho, escribió, yo creo que el último de los textos que le alcanzó en vida a escribir
Immanuel Wallerstein, que es un estudioso fundamental para entender todos los movimientos sociales, toda la cuestión de la política, en sistema, lo que él llama sistema mundo. Y en un artículo que es el con el que abre este libro, que se llama Implicaciones históricas y globales del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, Wallerstein dice esto, con esto quiero empezar. En algunos círculos internacionales se ha comparado la victoria de Andrés Manuel López Obrador con aquella de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil en 2002, o la de Jeremy Corbyn en Gran Bretaña en 2015. Sin embargo, hay que aclarar que Lula no estuvo cerca de tener la mayoría de los votos, menos aún de mantener tan abrumadora, y su amplia alianza partidista incluía grupos reaccionarios. Por su parte, Corbyn sigue luchando por mantener el control del Partido Laborista Británico, y aun si lo logra, encara una difícil elección. AMLO tiene probablemente el mayor margen de victoria que alguna vez haya tenido un contendiente en una elección multipartidista relativamente honesta, lo que proporciona un alto margen de legitimidad. Bueno, esto que dice Wallerstein en este ensayo, que se lo recomiendo, y dice muchísimas otras cosas interesantes, nos lleva, me parece, a que discutamos sobre lo que fue el triunfo hace un par de años, que todos ustedes vivieron, pero que tuvo sus particularidades en muchas partes del país, y de lo que poco se habla. Sí, casi siempre hablamos del candidato, de los candidatos, y muy pocas veces hablamos de lo que se hace o de lo que sucedió en algunas regiones. Y casi siempre analizamos los triunfos o derrotas de los candidatos desde una perspectiva estadística, y la propuesta que hicimos nosotros en la red de estudios de los movimientos sociales, de la que formo parte, era hacer también observación, hacer crónicas, y hacer trabajo etnográfico. Aunque no teníamos muchos recursos y tuvimos muy poco tiempo, bueno, el producto o los productos están ahí en la página de la red. Quiero platicarles esencialmente de esto, y también algunos artículos que están saliendo y algunos otros que van a salir de colegas que participaron en esta red, en el observatorio en otras partes de México, y bueno, y específicamente en Veracruz, que estuvimos trabajando nosotros, ¿no? Bueno, les voy a pasar una presentación que hice para esto. Si la alcanzan a ver, Pablo, si puedes hacer tu manita, porque ahí no me apareces tú. ¿Sí la ves, Pablo? Sí, perfecto. Bueno, el proceso electoral en Córdoba es algo que me parece que ustedes, que son un círculo político, que están militando, no sé si todos, en Morena, ¿sí? Es necesario que lo discutamos de cara a lo que viene, ¿no? Viene ya 2021, además estamos en una situación de incertidumbre, no sabemos si las elecciones podrán llegar a ser de la misma manera a como se han hecho a lo largo de la historia, lo cual también deberá preparar otras formas de hacer política. No sé si se tendrán que hacer también en urnas virtuales o cómo se esté pensando, pero me parece importante que se tiene que empezar a pensar, y creo que casi nadie, ni el INE, lo está haciendo, ¿no? Entonces es importante que dialoguemos sobre los procesos electorales. Y quiero empezar con esto, porque particularmente de Córdoba, yo hice una observación en la que, por cierto, Pablo participó, estuvo ahí, Pablo me acompañó junto con algunos estudiantes en el observatorio, que éramos un observatorio en el estado de Veracruz, y en Córdoba yo coordiné el de Córdoba, el doctor Martín Aguilar, que es ahora el presidente de la red, coordinó el de Veracruz, Sergio Tamayo coordinó a nivel nacional, y Pablo participó con nosotros. Yo quiero empezar con esta imagen, ¿no? Esta imagen, ¿por qué? Porque el meeting de Andrés Manuel López Obrador fue aquí, el 30 de abril del año 2018, y hoy, en tiempo de COVID, vemos que este lugar, y a mí me parece importantísimo, y si leyeron el artículo, ustedes ya me dirán qué piensan sobre eso, me parece que este espacio es un espacio que llegó a tener una representación simbólica muy importante a partir del año 2018, en que hubo un meeting, y es que no lo hubiera tenido antes. Esta plaza se llama la Plaza del Quinto Centenario, fue construida a propósito de los 500 años
de ese mal llamado encuentro de dos mundos, pero por muchos años ha estado ahí olvidada, ¿no? Entramos por la ciudad y ahí la vemos, ¿no? Hay una locomotora ahí, y por muchos años, aquí donde estoy pasando el cursor, pues estaban un espacio donde se reunían jóvenes, desde mi punto de vista, algunos de ellos contraculturales, se llamaban los patinetos a veces, ¿no? Por ahí hay un micro abierto, por favor, si pueden cerrarlo porque tengo eco, ¿sí? Por favor. Gracias. Entonces, bueno, este espacio hoy en día se está reconstruyendo, pero me parece que los cordobeses lo estamos pasando también de manera desapercibida, y yo creo, y ese es mi punto de vista, que no fue algo casual, ¿no? Este espacio se pudo convertir en un espacio también de resistencia, de reflexión, de izquierda, de contracultura. Se estaba empezando a construir y fue un espacio muy importante, un espacio simbólico importantísimo en el proceso electoral, al menos de Córdoba, para quitarle por primera vez en la historia el poder a una élite conservadora que históricamente lo ha tenido siempre, ¿no? En Córdoba al menos desde que nació, ¿no? Entonces, bueno, esta charla que voy a tener con ustedes, que estoy teniendo ahora con ustedes, es una reflexión también a partir de esta publicación que hice en la revista Movimientos, que es la revista mexicana de estudios de los movimientos sociales, que es parte de la red, y que le titulé La derrota de la clase política empresarial en las elecciones del 2018 en Córdoba, Veracruz, ¿no? Porque creo que más allá del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el caso de Córdoba, y que bueno, que fue la primera vez que un candidato de una ideología más relacionada con la izquierda ganara a nivel nacional, también fue la primera vez en la historia de Córdoba que una izquierda liberal gana. Nunca lo habíamos visto, y no sé si la sociedad cordobesa tuvo claro esto, ¿no? Me parece que no del todo, o a los sectores más radicales sí, y por eso ahorita se están tratando de reorganizar, porque tienen frente el proceso electoral del próximo año, ¿no? Bueno, quisiera brevemente hablarles de lo que es la Red Nacional, porque además me gustaría de verdad invitarlos a que participen en ella, o sea, te tienen que entrar a su página de pronto. Pues la red es una red nacional que estudia los movimientos sociales, es una asociación civil de investigadores, estudiosos, académicos, pero también de activistas, y me parece que ustedes podrían participar también en esta red, y que, bueno, tiene el objetivo de reflexionar, analizar, intercambiar conocimiento sobre movimientos sociales y temáticas afines, si no nada más es movimientos sociales. Sí, pero no necesariamente, ¿no? Este tema del proceso electoral fue uno de los temas que ha trabajado la red, ¿no? Bueno, frente al proceso electoral de 2018, la red hizo un observatorio nacional. Sí, de hecho, tuvimos 3 reuniones en la Ciudad de México. En una de ellas estuvo Pablo, en la Ciudad de México, con algunos que son los investigadores más importantes y representantes de los movimientos sociales en México, ¿no? Como Sergio Tamayo, mismo Martín Aguilar, entre otros, ¿no? Bueno, de cara al proceso electoral de 2018, pues era necesario dar un seguimiento a las campañas electorales, pero también había algo que preocupaba en ese momento, que era el fraude electoral. Había que cuidar el fraude electoral de 2018, que no lo hubiera, ¿no? Entonces estábamos preparados para no permitir un fraude electoral, con las experiencias de 2012, pero sobre todo las de 2006 y la de 1988, me parece que era muy importante, y que fue finalmente lo que logró el movimiento de regeneración nacional y muchos otros grupos, que muchos de ellos hoy se han visto incluso traicionados, ¿no? O se sienten así, pues evitar el fraude electoral, porque había una organización mejor que en otros momentos, ¿no? Bueno, pues los resultados ustedes los pueden ver ahí. La página de la red tiene videos, tiene libros, tiene publicaciones, tiene la revista, diplomados. Aquí está una pestañita donde ustedes pueden consultar el resultado del observatorio. También hay una pestaña ahí del proceso electoral en Veracruz 2018, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos interesa platicar sobre Córdoba, ¿no? ¿Qué pasó en Córdoba? ¿Qué sucedió en Córdoba en el año 2018?
desde mi punto de vista había que entender también esto desde una perspectiva histórica, ¿no? Bueno, hubo en Veracruz 5 grupos de trabajo, en Orizaba, en Córdoba, en Jalapa, en Papantla y en Minatitlán, para hacer este observatorio, y estuvo encabezado por el doctor Martín Aguilar. Pero bueno, hablamos de Córdoba. Córdoba es una ciudad controlada históricamente por una élite conservadora, y yo quise poner, no por casualidad, esta imagen, que es de Agustín de Iturbide. Para los cordobeses, para los sectores más conservadores de Córdoba, Agustín de Iturbide es una figura emblemática, tanto que es el único lugar en el país que tiene un busto de Agustín de Iturbide, ¿no? Sí hay otras ciudades y pueblos que tienen nombres de calles, a lo mejor hay escuelas, ¿no? De hecho, hay algunos municipios que se llaman Iturbide, pero en ningún lugar del país le rinden tanto tributo y genera tanta controversia Agustín de Iturbide. Sí, la controversia es en la historia y a lo mejor entre historiadores, ¿no? Pero en un lugar, si en un lugar hay controversia sobre Agustín de Iturbide, es en Córdoba, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un sector muy radical, ¿sí?, que lo tiene como el ícono, así como Orizaba tiene los propios, sobre todo Porfirio Díaz, ¿no? Es uno de los íconos orizabeños, ¿no? En Córdoba lo es Iturbide. Hay un grupo de personas que desde hace muchos años, ahorita ya afortunadamente no lo tienen no son tan necios en esto, pero pues, que han querido ponerle su gran estatua a Agustín de Iturbide, ¿no? Bueno, Córdoba ha sido una ciudad controlada por una élite de origen español, ¿no? De hecho, la villa de Córdoba nació como una élite, como una villa que quería protegerse de los ataques y de los asaltos de las comunidades de población afro que estaban alrededor, ¿no? Por eso se fundó el Lorenzo de los, ¿sí? En la primera década de 1600, ¿no? En Córdoba, la villa de Córdoba, pues nació en 1618, el virrey en ese momento le dio la categoría de villa porque era una villa de españoles, aunque había muy poquitos españoles. De hecho, ni siquiera fueron 30 familias las que llegaron, o sea, no, eso es una mentira, fueron apenas 14 o 15 o 16 familias, después fueron llegando en el transcurso de los años, pero está mucho ese discurso de Córdoba, la ciudad de los 30 caballeros, ¿no? Hay un grupo de familias de cierto linaje que protegen y han protegido su economía, sus intereses, y que habían controlado directamente o indirectamente, a lo mejor en algunos momentos más que en otros, pues las actividades políticas de Córdoba. Así que en 2018 perdieron por primera vez y perdieron de manera desastrosa, ¿no? Y están enojados, en este momento están enojados. Pero además, algunos, no sé qué tanto, no he dado un seguimiento tan puntual en los últimos meses, pero pues algunos están participando en estas organizaciones de ultraderecha que quieren muy tristemente organizados quitar al gobierno constitucionalmente electo, ¿no? Pero bueno, se están organizando y están ahí, pero para ellos representó una gran derrota, ¿no? Eso es importante. Hay un reducto de sectores muy de derecha que están en el Partido Acción Nacional, ¿no? Y que perdieron ahí, ¿no? Los alcaldes más, incluso hay conflictos entre ellos, ha habido conflictos entre ellos, pero digamos de los más ultras conservadores de derecha, pues tenemos a Tomás Ríos o Armando Croda, yo creo que sobre todo él lo fue, ¿no? Pero también ha habido otros personajes que ni siquiera los conocemos, pero que ahí están, ¿no? Que han participado y que pues perdieron en el año 2018 por primera vez. Me parece que había que registrar eso también, ¿no? Que había que discutirlo también, ¿no? Sin olvidar que el PRI, pues tuvo, desde que nace como partido político después de la revolución, pues es un partido que tiene prácticamente todos los presidentes municipales desde que nacen, desde antes de ser PRI, ¿no? Cuando eran el Partido Nacional Revolucionario, ¿no? Pues estuvieron el poder presidentes municipales, diputados locales, federales, y dieron por mucho tiempo, pues, grandes votos para gobernadores, para presidentes de la República, ¿no? O sea, Córdoba siempre fue asociado como un lugar priista, pero muy de derecha, ¿no? A lo mejor el priismo nacional no estaba muy claro, pero pues por la historia
cordobesa sabemos que sí lo fue, ¿no? De hecho, algunos personajes tan de derecha hoy en día, que en algunos momentos han querido aparentar que son de izquierda, que han hecho partidos políticos, pues fueron militantes del PRI, ¿no? Y ahora son de otros partidos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso aglomerado, pues perdió las elecciones, ¿no? Pero bueno, a mí me interesaba mucho tener además de ese dato histórico, también tener como este referente de lo que sucedió un año antes de las elecciones del 2018, que fue la disputa por el distrito electoral y por la presidencia municipal, ¿no? En el año 2017. El proceso electoral fue ya muy competido por Morena. Cabe destacar que el PRD nunca ganó una elección en Córdoba, ¿no? Nunca la había ganado, nunca la ganó, de hecho, ¿no? El Partido de la Revolución Democrática, después Morena, tiene poco tiempo que surge como partido político y logró ganarlo, pero no logra ganarlo nada más de la noche a la mañana. Hay una historia también que hay que entender. Pero bueno, había que hablar también sobre el triunfo que en el año 2017 tuvo en la alcaldía la señora Leticia López Landeros, en el año 2017, porque en ese momento el candidato de Morena fue el doctor Juan Martínez Flores, que después se convierte en diputado federal en 2018, ¿no? Entonces, bueno, en 2017 hubo una continuidad en el poder, ¿no? El PAN ganó con 20.559 votos, pero muy pegadito está Morena con 19.362 votos y muy atrás el PRI con 9.856 votos, lo que nos hacía suponer que para el proceso electoral de 2018 Morena podría ganar por primera vez, y así sucedió, la ciudad de Córdoba, ¿no? Que nunca la había ganado otro partido que no fuera el PRI o el Partido Acción Nacional, ¿no? Aquí están unas pantallas de proceso electoral de los resultados en el municipio de Córdoba, ¿no? Vean ahí, ¿no? Pues realmente la victoria del Acción Nacional fue, pero por muy poquitos votos, ¿no? Muy lejos el PRI. Teníamos todavía a hoy ya desaparecido y difunto Partido Nueva Alianza, y al muy de extrema derecha Encuentro Social, que se alía con Morena en el 2018, ¿no? Entonces, bueno, ese es el resultado, ¿no? Que hubo una cantidad interesante también de votos nulos que hay, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso hubo un crecimiento en Morena a través del candidato a la Diputación Federal en 2018, ¿no? Juan Martínez Flores, que es el que gana, que está ahora actualmente diputado federal, ¿no? Por Córdoba, que no sabemos mucho qué haga, pero bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, nosotros en la red hicimos un ejercicio de observación con enfoque etnográfico. Queríamos dar seguimiento a los candidatos a diputados federales, particularmente también lo hicimos a diputados locales, pero más me fui a diputados federales, y también hicimos observación de los candidatos a la presidencia de la República que vinieran a Córdoba. En 2018 sucedió algo bien interesante, solo vino Andrés Manuel López Obrador a hacer un meeting, nada más, ¿no? Vino Anaya unas semanas antes, pero no hizo meeting, y no hubo meeting de ninguno de los otros candidatos a la presidencia de la República. Esto también fue muy curioso, ¿no? Porque Córdoba, igual que muchos otros municipios de Veracruz y otros de la República, pues siempre había sido uno de los lugares casi obligados por el número de habitantes, por su importancia económica. Y Carlos Salinas estuvo en 1988, ¿no? Diego Fernández de Ceballos estuvo en 1994, Enrique Peña Nieto estuvo en el año 2012, ¿no? En aquel momento álgido del Yo Soy 132, ¿no? ¿Se acuerdan, no? O sea, habían estado, ¿no? De alguna manera, esto irritó mucho a la clase política conservadora de cordobesa, y ahí hago una descripción de eso, y por eso quise iniciar con esta imagen del Parque del Quinto Centenario, ¿sí? Porque ustedes recordarán, quizás ustedes estuvieron, no lo sé, en ese día, y todo lo que se gestó alrededor de la visita de Andrés Manuel López Obrador aquel 30 de abril, ¿no? Cuando se le trató de impedir que tuviera una visita en Córdoba, como debía haber sido, o como había sido más bien,
por parte de todos los candidatos a la presidencia de la República en el pasado, ¿no? Es decir, este mitin debió haberse dado en el Parque 21 de Mayo, ¿no? El mismo Andrés Manuel López Obrador estuvo en 2012 y en 2006 y en otros momentos también, como cuando no era candidato, sino que estaba en sus mismas actividades, visitando todos los municipios mexicanos, pues estuvo en Córdoba, en la Plaza 21 de Mayo, ¿no? Ese lugar donde está el busto de Agustín de Iturbide, ¿no? No se lo permitió la derecha. O sea, la derecha cordobesa, no solamente en la figura de la presidenta del municipio, sino de quienes estuvieron muy activos, y por ahí tengo registros y seguí los registros de los periódicos, estuvieron muy activos tratando de que no hubiera un meeting, lo trataron de llevar a otro lugar más alejado, pero a donde lo llevaran, y es lo que creo que ellos nunca supieron, iban a crear un lugar de resistencia políticamente importante, de mucho símbolo, me parece que elemental para entender un lugar que nunca permanecía ahí olvidado y que se convirtió, o al menos por unas horas, fue el lugar de la resistencia política de una ciudad ultra conservadora, donde hubo además unos discursos tremendos aquella tarde de 30 de abril, ¿no? Los que estuvimos ahí recordaremos quizás todo lo que se dijo, venía toda la cúpula importante de Morena, acompañando de Veracruz, del estado de Veracruz, estuvo el ingeniero Cuitláhuac García, ¿no? Ahí en ese meeting, ¿no? Entonces, bueno, nosotros diseñamos también un instrumento para dar seguimiento, y bueno, eso hicimos en Córdoba, ¿no? Hicimos ese registro etnográfico, y parte de ese registro etnográfico, pues lo dejé ahí escrito en este artículo, ¿no? Bueno, además de eso, de haber estado en este momento, además eran los 400 años de Córdoba en ese tiempo, ¿no? Los fallidos 400 años de Córdoba, ¿no? Que desde mi punto de vista no supo celebrar bien la extrema derecha cordobesa. Quizás en ese momento pudieron haber aprovechado para hacer su superestatua de Iturbide, afortunadamente no lo hicieron, ¿no? Pero bueno, también hicimos un seguimiento a los candidatos en aquel momento, ¿no? Al ingeniero Juan Lavín, a Marisol Arronis, al doctor Juan Martínez y al ingeniero José Abella, ¿no? Entonces lo que hicimos en la red fue dar ese seguimiento a las campañas, ¿no? A la Diputación Federal. También hicimos un seguimiento, pero no tan profundo, de las campañas a diputados locales, que también Morena la ganó, ¿no? Y bueno, estuvimos haciendo también un seguimiento a la prensa escrita, ¿no? Bueno, aquí algunas imágenes. A mí me parece una imagen maravillosa y fantástica esta de la locomotora, de la Luisa, ¿no? ¿Cuánta gente pudo haber estado aquella tarde en la entrada de la ciudad de Córdoba, ¿no? Pero esta foto es fantástica para un trabajo sobre símbolos de izquierda y de resistencia del proceso electoral 2018, no nada más en Córdoba, sino a nivel nacional, ¿no? Qué maravilla de fotografía esta, ¿no? La plaza del quinto centenario en Córdoba se debe recordar como el día en que se le prohibió al candidato de izquierda que diera su mensaje en la plaza principal, convirtiendo o creando un nuevo lugar, ¿no? De resistencia, y que lugar que curiosamente 2 años después se está transformando, ¿no? O sea, eso me parece tremendo, ¿no? Dijeran ustedes, ay, no es cierto que es importante el lugar, y pues entonces, ¿por qué lo están transformando, no? Habría que preguntar en qué iban a convertir ese lugar, ¿no? Eso es bien importante. Bueno, yo quiero comentarles, casi ya para finalizar, que estoy trabajando también un segundo artículo sobre todo lo que logré. Tengo varias horas de grabación con los candidatos, con Juan Martínez Flores, aquí tengo la foto, con el ingeniero Juan Lavín, que me recibió en su hacienda, aquí en Córdoba, con Marisol Arronis. También logramos platicar una entrevista muy interesante, el punto de vista que tenía en ese momento, incluso sobre el candidato en ese momento de izquierda, la señora Marisol Arronis. De verdad, era muy, muy interesante cómo para ese momento el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD casi ya estaban listos para
para esa derrota, ya sabían que iban a perder, ¿no? Pero se resistían a perder Córdoba, ¿no? Y bueno, y el polémico también, el polémico José Abella, ¿no? También logramos entrevistarlo, ahí me acompañó Pablo, tenemos grandes historias de aquel día en que logramos entrevistar a José Abella, ¿no? Fue muy interesante la charla con él, la posición que él tiene también sobre la política en Córdoba es muy interesante, representa también otro sector de la derecha, pero muy diferente al que ha estado históricamente gobernando Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo varias horas de grabación y estoy trabajando sobre algunos artículos, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues, compartirles algunas de mis reflexiones sobre la jornada electoral. El 1 de julio, pues esperábamos, ¿no? Que hubiera confrontaciones, que hubiera graves problemas, y no los hubo, fue una jornada realmente bien tranquila, ¿no? En el observatorio, pues tuvimos gente en las casillas, en Córdoba, en Jalapa, en Mina, en Papantla. Yo estuve haciendo observación y registro etnográfico en Córdoba, particularmente estuve casi todo el día en las casillas especiales. Después de que fui a votar, me fui a la casilla que estuvo ahí estaba aquí en el Museo del Café. Entonces, también tengo ahí, pronto espero ya terminar ese artículo para sacar también algunos resultados de cómo fue ese proceso electoral, porque me parece que es importante que gente que está en los partidos políticos pues tenga también análisis sobre tanto los procesos como las jornadas electorales. Vivimos jornadas electorales tremendas en 1988 y en 2006, ¿no? En 2006 aquel fraude electoral que no ha reconocido que no han reconocido muchos actores políticos, pero hay registros, pero faltaron registros etnográficos. La idea es que de esta jornada electoral también tengamos nosotros crónicas y resultados de observaciones etnográficas, ¿no? Entonces, bueno, el triunfo en Morena pues fue un tsunami, ¿no? Así en ese momento se dijo en el caso de Veracruz, ¿no? El PAN perdió el control de la entidad, fue doloroso para los yunes haber perdido haber perdido también Jalapa, ¿no? Haber perdido Veracruz, haber perdido, me refiero al gobierno del estado de Veracruz y muchos de los municipios más importantes, ¿no? Pero también hubo un efecto Andrés Manuel López Obrador que ahora me parece que ustedes deben de tener bien claro, ¿no? Porque en 2024 no va a haber Andrés Manuel López Obrador, entonces, ¿qué va a suceder, no? Tenemos que ver también las experiencias de otros países, ¿no? Y bueno, también comentar resultados a nivel Veracruz, pues bueno, Morena ganó el Congreso también estatal, pero ¿qué va a pasar el próximo año? Me parece que lo van a perder, ¿no? Si no se ponen las pilas, ¿no? Bueno, aquí tengo también algunos datos de cómo fue, ¿no? El triunfo también aquí, pues fue con un 49%, ¿no? O sea, vean nada más la diferencia, ¿no? Con Marisola Ronis, que tuvo un 25%, ¿no? Un 12% de Juan Lavín y un 7.6% de José Abella, ¿no? O sea, fue realmente una diferencia tremenda con la que ganó. Nunca se había visto. Si hacemos un comparativo sobre el proceso electoral de 2017 y el de 2018 con el candidato Juan Martínez Flores, pues tendríamos que también preguntarle ahora a Juan Martínez Flores si está a la altura de este triunfo, ¿no? Me parece que ustedes como círculo político lo tienen que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a venir puede ser una derrota igualmente tremenda, sobre todo en un lugar donde la derecha perderá muchos municipios de Veracruz, pero quieren recuperar Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, y a nivel nacional, pues, fue tremendo también el triunfo, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y los votos que hubo también en la región, pues muy, muy interesante, ¿no? O sea, prácticamente doblado, ¿no? O sea, de verdad fue un triunfo avasallador, ¿no? Y bueno, algunas imágenes de aquel histórico meeting, me parece que tenemos que revalorar ese meeting, ese día, porque además de que fue el único candidato que vino a Córdoba, ¿no? Y que hizo meeting,
¿no? O sea, vean la cantidad de gente, yo recuerdo haber estado desde el principio, que estaba la música y hubo soneros, y que llegó gente de todo, incluyendo empresarios, incluyendo de todo, niños, vendedores ambulantes, había de todo, de tocho morocho, ahora sí como dicen, ¿no? Entonces, bueno, están esas imágenes para la historia, ¿no? Para que no solamente para que recordemos, sino que para que analicemos el papel que tienen los liderazgos políticos, pero también para que ustedes como círculo político analicen sobre la ausencia de liderazgos y qué van a hacer cuando no haya líderes como ese que jalaron muchos votos, ¿no? Yo recuerdo que el discurso de Juan Martínez Flores fue en esta tarde pasó completamente inadvertido, no dijo nada, absolutamente nada, ¿no? Quien todo el mundo estaba esperando era escuchar hablar a Andrés Manuel López Obrador, o sea, realmente fue el papel de líder que tenía y que me parece que sigue teniendo ahora, a pesar de todo el golpe de la extrema derecha, pues es muy importante, pero ya no lo va a tener, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que me parece que ustedes tienen que discutir también en esto, ¿no? Y bueno, hay algunas otras fotografías que puedo compartir con ustedes, y ya como conclusiones para que pasemos a esta sesión de preguntas y respuestas, me parece que como conclusión, pues yo lo que espero es que ustedes se pregunten esto frente al próximo proceso electoral en Córdoba, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de la derecha? ¿Cuál va a ser el papel de la clase política empresarial, ¿no? ¿Cómo se está reorganizando, ¿no? Hemos seguido con atención lo que está pasando, estas marchas en automóviles con claxon que están haciendo, ¿no? Hay que seguirlo, hay que estudiar. Lo que hacemos nosotros en la Red Nacional de Estudio de Movimientos Sociales es también seguir estas cuestiones, estudiarlas, registrarlas y darles una respuesta también desde la academia, desde la ciencia social, ¿no? No lo hacemos de una manera partidista, ¿no? Aunque podamos tener filiaciones políticas como las tenemos todos, ¿no? Como frente al proceso electoral de 2021, también a mí me causa ya mucha duda esto, ¿no? El fantasma del COVID para 2021. Estamos a menos ya de un año del próximo proceso electoral, ¿eh? O sea, hoy estamos a 13 de julio. Dentro de un año estaremos viendo el nuevo resultado, la nueva conformación de la Cámara. Y eso no es menor cosa, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Córdoba mantendrá y Orizaba, porque también, ¿no? Córdoba y Orizaba mantendrán su grupo de izquierda incipiente en el poder, ¿no? Parece que hay una derecha con poca crítica, y el próximo proceso electoral de 2024, ya un partido sin López Obrador como candidato, ¿no? Por primera vez en cuántos años en México vamos a tener una elección sin Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Tuvimos la elección de 2012, tuvimos la elección de 2018, la de 2012 y la de 2006, y además una participación muy activa de Andrés Manuel López Obrador en 2000, cuando fue candidato vencedor para jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por primera vez en muchísimos años no lo vamos a tener en las boletas electorales, ¿no? Y eso, ¿hacia dónde va caminando un partido? ¿Hacia dónde van caminando ustedes? ¿Hacia dónde van a tomar posiciones políticas ustedes como organización juvenil o como sean ustedes, no sé cómo sean, ¿no? Pero me parece que es importante que entonces también hagamos etnografías, y con eso cierro, ¿no? Me parece que la etnografía va a ser importante porque nos permite preguntarnos y tener conclusiones como estas, algo que no solo nos da el dato frío, la estadística, ¿no? Sino que nos permite complementar con esos datos estadísticos, que es lo que yo hice. Es decir, para las estadísticas, la Plaza del Quinto Centenario, lo que sucedió el día 30 de abril, no tiene ningún valor, ¿no? Sin embargo, para un análisis sobre espacios simbólicos, culturales, políticos, me parece que sí juega un papel muy importante. Esta plaza tuvo, al menos por pocas semanas, tuvo un punto, porque por cierto, no supieron aprovechar los de Morena el día de la elección, porque pudieran haberse ido a celebrar ahí, ¿no? Sin embargo, el lugar es muy representativo, ¿no? Entonces lo tenemos que entender así. ¿Y qué sigue, no? ¿Cómo se va a reorganizar la élite cordobesa, esta élite histórica, ¿no?
que quiere mantener el control, que todavía controla ciertas cosas. Es increíble cómo quieren controlar, por ejemplo, el sector cultural, ¿no? O sea, manteniendo esos poquitos, organizaciones culturales en sus manos, no permitiendo que otra gente que no sea ellos mismos publique o haga cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso, esa es mi participación y pues ahorita me gustaría escucharlos y si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentarios sobre el artículo, qué les pareció, cómo lo ven y quisiera, bueno, es que quiero poner la foto esta que me encanta, la primera, ¿no? De la plaza del quinto centenario hoy en día, ¿no? ¿Cómo está en este momento de la historia? Gracias y los paso el micrófono. Adelante, Pablo.